Suscríbete al Informante SB, Noticias de Verdad, y dale click a la campana. Primero, que estamos en la disminución de los casos actualmente. Pasamos de tener 683 casos, muy congruente con lo que la población pues en el día a día podía ver, que era un incremento de la cantidad de personas que estaban dando resultados positivos, una sintomatología mucho más leve que las anteriores que hemos observado, pero sobre todo también con menor capacidad de ingreso hospitalario por neumonía. La situación del COVID-19 en El Salvador se mantiene reportando casos positivos. Sin embargo, con el implemento de las vacunas, la sintomatología ha variado en gran cantidad, tanto así que los salvadoreños, aunque se reporten casos positivos, sus síntomas son muy leves. Pero no por eso dejemos de cuidarnos y seguir siempre las recomendaciones de salud. Factores, principalmente el hecho de que ustedes tienen, la mayor parte de la población tiene la vacunación, ¿verdad? Eso es funcional, tienen a disposición el Molnupiravir, tienen a disposición un call center de llamadas para poder en todo momento activarnos ante una emergencia, y eso es parte de toda la estrategia integral que el Ministerio de Salud, a través de la visión del presidente Bukele, pues ha implementado para hacer un sistema más robusto, un sistema que dé respuesta rápida ante una situación de emergencia como ha sido el COVID-19. Y es muy importante el recalcarlo, es sumamente importante porque nosotros podemos hacer un comparativo con la misma cantidad de casos positivos que tenemos o que llegamos a alcanzar en esta elevación, que fueron 683 en promedio por día, con 683 casos en promedio por día observados el año anterior. Y lo interesante de este comparativo es porque el año anterior, con esta cantidad de casos positivos por día, ingresábamos al Hospital El Salvador 250 pacientes por día. Y ahora, con 683 casos, la misma cantidad de casos positivos por día, la cantidad de ingresos rondaba, porque ya ha disminuido, los 12 pacientes por día. O sea, situando la misma cantidad de casos en este momento contra una similar de casos en el año pasado. Es correcto. Okay. Lo que estamos observando... ¿En Delta o en anteriores? En Delta. Y lo que estamos observando es una disminución importante de la cantidad de casos que se ingresaban en este momento. Entonces, que se ingresan en este momento. Esto quiere decir que la enfermedad tiene un potencial de menor capacidad de ingreso, y eso, bueno, lo vemos porque hay más camas hospitalarias libres. Si nosotros hacemos un recordatorio el año anterior, llegamos a un momento en que el Hospital El Salvador llegó a tener 930 pacientes, 950 pacientes ingresados. Y actualmente en estas elevaciones, pues no hemos tenido una cantidad que supere los 100, 150 pacientes ingresados. Eso nos da una capacidad todavía instalada para poder atender a la población sobrada, ¿verdad?, en el tema de COVID-19. Entonces, ese comparativo es muy interesante porque nos dice, bueno, definitivamente es menor la cantidad de ingresos o complicaciones a causa del COVID-19. Yo me recuerdo que cuando iniciamos la pandemia había un parámetro fundamental que se valoró, y es, bueno, las enfermedades respiratorias, ¿por qué son importantes? Porque recordémonos, la principal enfermedad que atraviesan la mayor parte de países, yo creería que el 100%, son enfermedades respiratorias. Esa es la principal consulta en todos los países. Ahora, pero ¿por qué esta enfermedad respiratoria tenía tanta importancia? ¿Por qué a esto teníamos que ponerle tanta importancia desde el principio? Porque tenía un antecedente que en los países que estaba circulando este virus respiratorio estaban matando gente, y mataba una cantidad importante. Entonces había que ponerle atención. ¿Por qué no ponerle atención a la gripe? Bueno, no es tal vez no ponerle atención, pero menos importancia que lo que se está manejando en COVID, porque la capacidad de la gripe general de llevarlo a una letalidad es mínima, solo grupos vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Vemos cómo el virus, en este momento, la población a nivel mundial se ha adaptado en base a las características de cada país, vacunación, medicamentos, cobertura, bla, todo lo que conlleva la estrategia de vacunación, y el virus está siendo un poco menos agresivo, o está formando parte o se está acoplando a los virus circulatorios del día a día. Va a llegar un momento en que se va a establecer, no como la gripe general, pero sí como la influenza, probablemente, que la influenza, debemos recordar, a pesar de ser del panel respiratorio, tiene 7.5% de letalidad en un territorio, ¿verdad? Hay gente aquí en el país que es menor que lo que se observa en Estados Unidos, que suele ser, por poner un ejemplo, un país como Estados Unidos, 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas influencias en grupos vulnerables, en adultos mayores, pueden tener un potencial de llevarlo a neumonía y de llevarlo a perder la vida. Grupos muy específicos, no es usual observarlo.
entonces muy probablemente el COVID va a ser un virus respiratorio muy similar a este grupo como el tipo de las influencias, que tienen su potencial, pero es menor. Me voy nuevamente a las gráficas. Pronóstico de los pacientes asintomáticos, 4.838, estable, 4.742, moderado, 4.595, graves, 108 y críticos, 31. De todos estos casos, doctor, haciendo un número rápido de sumatoria, 4, 8, 12, 13... 14, estaríamos hablando de 14.000 pacientes o 14.000 personas que están dentro de este pronóstico de pacientes. ¿Estas 14.000 son qué? ¿En un periodo? ¿Son diarias? ¿Cómo debemos interpretarlo? Esa es muy buena pregunta. Este es un periodo de tiempo que se va analizando, que la página va colectando cada cierto, como una fracción en el tiempo para poder observar las características epidemiológicas de la circulación en un periodo de tiempo. No es específicamente que obedezca a este día, sino que obedece a fracciones en el tiempo. Pero quizás lo más importante es ponernos a pensar que sí es importante el ver la cantidad de casos que ustedes están observando en el tema críticos y graves, que suele ser un porcentaje importante. La mayor parte de estos son los que han estado ingresados en el Hospital El Salvador, ¿verdad? Graves y críticos. Graves y críticos. Los dos son ingresados. Los dos son ingresados, que probablemente los críticos son aquellos que requieren algún grado de ventilación mecánica. ¿Por qué digo algún grado? Porque tenemos en la capacidad del Hospital El Salvador de tener ventilación mecánica invasiva y no invasiva. La evidencia científica nos dijo que la ventilación mecánica en COVID era era de mejor pronóstico no invasiva. Esto quería decir cánulas de alto flujo, oxígeno a presión, ¿verdad? Sin tener que generar o dormir, ¿verdad? Una pseudoanalgesia al paciente y poner un tubo endotraqueal. Esto nos ayudaba mucho por las características de la enfermedad. Una vez el paciente entraba en ventilación mecánica invasiva porque definitivamente ya no tenía capacidad de intercambio gaseoso en el pulmón, las posibilidades de salir adelante eran reducidas. Bueno, hablábamos de entrada 50% de posibilidad de muerte. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros evitamos al máximo llevar a un paciente a ventilación mecánica, y para eso ocupábamos múltiples estrategias que lo aprendimos de los italianos, de los europeos, españoles, de Estados Unidos, de Japón, Singapur, poner al paciente boca abajo, ¿verdad? Que era uno de los principales inicios, porque eso generaba menos compresión en el pulmón. Cuando usted está boca arriba, acostado, la presión que le hace el cuerpo, en general los órganos, el tórax al pulmón, genera esa compresión, permite que haya menor posibilidad de distensión del pulmón. Eso conlleva intercambio gaseoso y todo. Pero boca abajo, la presión, y por la misma gravedad, facilita hasta cierto punto que el pulmón se expanda con mayor facilidad. Eso, unido a una ventilación mecánica no invasiva, o sea, una cánula de alto flujo metiendo presión, esas pronaciones que nosotros le llamamos, nos permitieron ir disminuyendo la posibilidad de un paciente de llegar a ventilación mecánica. No todos se podían, había unos que llegaban a ventilación mecánica, y dentro de la ventilación mecánica todavía esta posición nos favorecía mucho más que estar en una posición boca arriba. Muy bien.